Vamos a leer del verso 6 en adelante. En algunas Biblias queda en la página 1876. Timoteo, un gran colaborador del apóstol, a quien él dejó y lo instituyó como ministro en una iglesia. Y él le mandó un par de cartas que, pues, en el estudio bíblico, en la hermenéutica y en la doctrina, pues, se conocen como dos cartas pastorales, donde se le dan muchas instrucciones a un hermano que está en formación y está en ejercicio liderando. Pero mire lo que encontramos en este capítulo. Del verso 6 en adelante, yo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, que está aquí con nosotros y me lleva a toda verdad. Amén. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon. No se les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación que a todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de la boca de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca, a Aquila y a la casa de Onésimo, Erazo, que quedó en Corinto, y a Trófimo, que dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda. Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Estas son las cartas pastorales. Uno podría pensar que, pues, el contenido de la carta, pues, se dedica única y exclusivamente a formar al pastor, pero no es así. Es un contenido muy amplio. Si nosotros miramos en todas estas cartas y las leemos a profundidad, encontramos muchas situaciones. Y siempre hemos dicho que el ejemplo y el trabajo y lo que tú hagas para la obra, lo que refleje, va a ser de gran ayuda e impacto al ministerio. Siempre lo va a hacer. Siempre va a hacerlo. Y aquí vemos al apóstol que en los primeros versos nos deja claro que de alguna manera el Señor le reveló que ya su partida estaba cerca. Pues no deja claro si fue un sueño, si Dios le habló con los audibles o si se lo mandó a decir con un hermano, pero ya el apóstol tenía claro que ya pronto venía el final de su vida. Sus días ya estaban terminando, pero estábamos viviendo momentos difíciles, hermano. Mira, un hombre tan usado por Dios, un hombre que el Señor le entregó una gran responsabilidad y le apoyó y pasó por diferentes situaciones, pero al final, cuando escribe esta carta, cuando escribe las últimas cartas, mire lo que está diciendo. Ya le estaba en una prisión en Roma, ¿verdad? Está hablando del carcelero, que era una persona que se estaba oponiendo mucho a él, ¿verdad?
inclusive lo menciona por nombre, una persona de nombre Alejandro. Alejandro, los días no estaban pasando bien. Las cosas no estaban bien. A pesar de que allá en Roma tuvo mucho tiempo de enseñar, tuvo visitas, el libro de Hechos nos lo dice y nos lo cuenta, ¿verdad? Pudo predicar a los gentiles. Muchas personas vinieron allá donde él estaba, privado de su libertad, pero como él decía, pues estaba preso él, pero el evangelio es libre. El evangelio estaba libre y él continúa predicando, continúa con el ministerio. Pero aquí le mando una carta a su gran amigo y discípulo Timoteo y le informa una situación final que uno tiene que mirar a fondo. Porque si usted mira, hay un mensaje de agradecimiento en el inicial. Mire cómo inicia el mensaje. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardado la corona de justicia, la cual el Señor me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es un mensaje de agradecimiento, está agradecido. Dice, Señor, ya me notificaste mi partida, pero estoy contento. ¿Sabe por qué estoy contento? Porque tengo claridad en lo que he hecho. Tengo claridad en que en las situaciones difíciles he guardado la fe. Que es una carrera larga. He peleado esta batalla porque es una batalla, hermano. Una batalla que peleamos. Mire cómo lo dice el apóstol. Es una batalla, pero lo importante durante esa batalla es lo que dice el verso 7 al final. He guardado la fe. ¿Por qué? Porque las batallas no son fáciles, hermano. Las batallas que nosotros damos en la vida no son fáciles. Siempre van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos donde tú crees que perdiste, a donde ves que ya no hay salida, donde ya dijiste es el punto final, o donde ya viene el abismo y no queda más nada sino el abismo. Pero no es así. Hay que guardar la fe. El apóstol tuvo momentos difíciles. Pero aquí inicia, antes de decirle eso a Timoteo en el final, primero inicia con un agradecimiento a Dios. Estaba agradecido, sabía que Dios en los tiempos difíciles le había guardado, le había dado la victoria. Es más, tenía algo que yo creo que todos los cristianos debemos atesorar y tener y llegar a ese estado de fe. ¿Sabe cuál es? La seguridad de la salvación. Si usted como cristiano tiene miedo a partir, es porque no está seguro de su salvación. Pero mire cómo da claridad el apóstol aquí. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y esa corona no se le da al pecador, hermano. Esa corona está reservada para la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Tenía una plena seguridad de su salvación. Y necesitamos como seguidores de Cristo tener esa seguridad, hermano, durante los momentos difíciles. Mire, después empieza a desglosar la situación que estaba pasando. Se habían ido todos sus colaboradores. Solamente Lucas estaba con él, imagínense, de todos los que menciona. Yo por eso quise leer hasta el final, porque casi que los menciona a todos los que estaban con él. Y por una u otra se fueron. Y de pronto el más grave es Demas, el primero que menciona, porque dice que se fue amando más al mundo. ¿Sí se da cuenta? Una situación grave en el cristiano, algo que pelea. Esa es la lucha que tenemos que dar. No ir al mundo otra vez, hermano. Fuimos rescatados por Jesucristo del mundo. Pero casualmente este hermano que Dios rescató y lo puso a que fuera un colaborador en algún momento durante esa larga carrera que el apóstol habla, durante esa batalla, bajó los brazos y se fue amando al mundo. Y después menciona a los que se fueron a Galacia. Bueno, sabemos que Tito es un hermano en la fe porque lo confirma una carta más adelante, que por cuestiones del ministerio también se fue, pero él se siente solo. El apóstol se siente solo
en el término del humanismo, por decirlo así, porque el amor entre hermanos es importante, el apoyo y la colaboración en el ministerio del grupo de las personas que Dios te pone, que te rodeen, es importante. Y él dice, solo Lucas está conmigo, me quedé con Lucas. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están todas esas personas que Dios puso en la colaboración para que el ministerio ande? Él sabía que no nos necesitaba desde el orden espiritual, porque Dios se basta solo, hermano. Pero Dios provee a esas herramientas, porque es que no podemos pretender que nosotros solos podemos llevar el ministerio. Y ese es un error que el diablo a veces hace caer a los ministros. Y un ministro de la estatura como Pablo, hermano, que fundó iglesia, que hizo 3 viajes largos y que predicó a millones y que es llamado el apóstol a los gentiles, se sentía solo, hermano. Sentía una carga de soledad. Porque es que este ministerio no lo podemos llevar solo. Sabemos que vamos con Dios, pero Dios provee en el ejercicio a personas y levanta ministros. Por eso en una obra siempre tiene que haber un grupo. Esto no se hace solo. Y el apóstol se sentía solo y decía, solo Lucas está conmigo. Imagínese usted. Solo Lucas quedó. Y a esto se suma que la persona que lo cuidaba, wow, le había causado muchos males. Y cuando usted dice, me había causado muchos males, esa palabra males encierra muchas cosas malas, ¿verdad? No sabemos si de pronto lo obstaculizaba para que no iniciara temprano las charlas, o le ponía problemas con las comidas, con las situaciones personales de él, las cosas necesarias para el ministerio, porque él no describe cuál era el mal que le hacía a este hombre, pero dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Esta era una persona mala, desafortunadamente. Y uno a veces pregunta, entonces, ¿por qué el Señor permitió de que esta persona mala cuidara al apóstol? ¿Por qué no puso un gran hombre ahí para que fuera propicio para el ministerio? Porque es así, hermano. Nosotros tenemos que aprender que en las luchas tenemos que guardar la fe. De pronto hubiera sido más fácil si el Señor provee un carcelero que se convirtiera al cristianismo, ¿verdad? Y todo hubiera sido más fácil. Pero Dios proveyó una persona contraria. Pero aún así, sobre esa persona contraria, él guardó la fe, corrió la carrera y ganó la batalla. Amén. ¿Sí se da cuenta? No importa las situaciones. No importa si delante de usted hay una persona mala. No importa si hay un mal jefe. No importa si hay un mal profesor. No importa si tienes un esposo de pronto no convertido o una esposa no convertida. Cualquiera que sean las situaciones, guardando la fe, vas a tener la victoria en esa batalla. Y el apóstol lo dice, mire, incluso cuando él fue arrestado, al parecer fue un arresto como de que él no lo esperaba, lo tomó por sorpresa, porque le está diciendo a Timoteo que le haga el favor y le traiga unas cosas que no pudo traer. Entonces, muchas veces cuando de pronto en la situación que se presentó, él no tuvo tiempo de coger las cosas, porque mire que le encarga a su gran amigo y discípulo, le dice, necesito que me traigas el capote, necesito que me traigas los pergaminos. Si él no tuvo tiempo de coger esas cosas para llevarla a Roma, fue por algo. Es posible que el arresto se presentó en una situación que no pudo conseguir todas las cosas. Y son cosas que le faltaban. Mire cómo dice él. Y los libros, mayormente los pergaminos, porque era un hombre dedicado al ministerio, necesitaba sus escritos. Pero aún así, entre todas esas incomodidades, un carcelero se queda solo y manifiesta la soledad. Prácticamente le está diciendo a su gran amigo, le dice, estoy solo. Lucas y yo hemos quedado solos. Pero ¿sabes qué? A pesar de que estamos solos, hemos quedado solos, hemos guardado la fe y hemos llegado al final a la victoria. A pesar de los tiempos difíciles, el apóstol está diciendo, mire, abre diciendo, el ministerio está primero. Y a pesar de que hemos quedado solos, y uno diría, pero este es un hombre que se puede valer solo. Pero fíjese, aquí nos está dando, si no me he quedado solo. Es más adelante dice, en la primera defensa,
ninguno estuvo a mi lado. Y eso se convierte en tristeza. Hermano, los seres humanos estamos desarrollados a las relaciones sociales y el ministerio no es la excepción. Usted como ministro no puede pensar que usted solo lo puede hacer todo. O como dicen por ahí, o ese dicho que hay, que usted pichea, después viene y coge el bate y batea la misma bola, después va y agarra la manilla y agarra la bola allá y después la tira y viene acá al home o a la base y coge la bola y agarra el out. O sea, usted lo es todo para todo. No funciona así ni siquiera en el ministerio, porque los ministros están proveídos de hermanos también que le ayuden en el ministerio. Y el apóstol tenía tristeza y decía, mire, en la última defensa estuve solo, pero como siempre dice, estuve solo, pero el Señor estuvo conmigo. Ahí está la fe, hermano. A pesar de que te quedes solo, ahí está el Señor. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, dice el apóstol. En tiempos donde la esperanza no da, posiblemente él diría, estoy solo, y ahora cómo me defiendo, porque está hablando en su defensa. Tenemos que ser conscientes de que está hablando del momento en el cual llegó a juicio o fue a ser sentenciado, ¿verdad? Entonces, en este momento el apóstol está diciendo, estoy solo, ni para defenderme estoy con alguien que me ayude. Pero dice, aunque manifieste esa tristeza, no dice, Dios lo llenó todo. Dios me dio la fuerza, o sea que él se tuvo que defender. Aunque el derecho constitucional, yo no sé en realidad, de pronto las hermanas que conocen más y son abogadas sabrán desde cuándo empezó el derecho a la legítima defensa o a que una persona te defendiera. Eso debe ser muy atrás, porque estamos hablando de los inicios de la iglesia y estamos hablando de muchos años. O sea, estamos hablando ya aquí muchos años después del Señor. Está Pablo diciendo que no tuvo ni quien le defendiera, o sea que está evocando la figura de un abogado, lo que hoy hablamos de un abogado, ¿verdad? Pero aún así el Señor le dio fuerzas y le dio palabra y él se defendió. Así que, hermano, en los momentos difíciles tenemos que ser como el apóstol. Miren, cuántas situaciones, solo, una persona muy mala que lo cuidaba. Usted se puede imaginar cuánta maldad le pudo haber hecho este señor Alejandro al apóstol, porque muy seguramente era la persona que estaba encargada de su cuidado. Y dice, me hizo muchos males. ¿Y tú sabes lo que es vivir tras de estar condenado a su libertad? Además de eso, no puede tener tranquilidad porque hay una persona mala de pronto todo el día haciéndole daño, obstaculizándole algo. De pronto venían las encomiendas y se las demoraba, no se las daba tiempo. Uno no sabe, hermano, porque el apóstol no detalla claramente, pero habla de muchos males. O sea que no era una sola cosa, era una persona muy mala. Así que el apóstol estaba viviendo momentos difíciles. Al final de su ministerio, al final de su vida, estaba viviendo momentos difíciles. Se había quedado prácticamente solo con Lucas. Tanto así que le dice a Timoteo que traiga otro hermano que le es útil. Le dice, empieza a reclutar gente. Timoteo, ven a verme, es pronto, es solícito. Necesito que vengas a verme. Y le dice, trae a Marcos. Trae a Marcos. Porque me es útil para el ministerio. Sí ve lo que dice el apóstol. A pesar que yo soy el apóstol, a pesar que yo soy el que hablé con el Señor Jesucristo, me habló cara a cara, yo vi la luz resplandeciente que me quitó la vista y escuché su voz. Dice, pero yo esto no es conmigo solo. Por favor, tráeme a Marcos, porque me es útil para esta tarea también. ¿Sí se da cuenta que el ministerio no es solo? Necesitamos a los otros hermanos también que nos ayuden. Dice, necesito a Marcos, tráeme a Marcos, porque él es el útil, él es útil para esto también. Necesitamos involucrarlos aquí, porque esto no es solo mío. El ministerio de los gentiles no es solo mío. Dios me constituyó, como lo dice más adelante, me dio la victoria y se cumplió la palabra de por mi palabra llegar a los gentiles. Pero necesito a los hermanos, te necesito a ti, necesito a Tito, necesito a Lucas, necesito a Demas. Demas se fue al mundo, pero no importa, pero me fue útil. Pero ahora se fue al mundo y tenía tristeza, el apóstol tenía tristeza.
una persona mala atendiéndolo. Yo me imagino, hermano, tantas situaciones que te pueden llevar a la desesperación, pero guardó la fe. Guardó la fe y dice, inclusive dice que se sintió. Mire, la Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y mire que ese verbo, ese versículo hace sinergia y hace concordancia con lo que está diciendo el apóstol aquí. Mire que dice él, el Señor me libró, antes fui librado de la boca del león, el Señor me libró. ¿Sí se da cuenta? Si ve que el diablo está como un león rugiente, y Pablo lo sabía, y dice Pablo, pero de ese león me libró el Señor. Y vemos un hermano que a pesar de pasar difíciles momentos, difíciles tiempos, está agradecido con el Señor. Lo primero que dice, espera una corona de justicia, hermano. Espera una corona de justicia. Porque he guardado la fe, y eso es el mensaje. Hay que guardar la fe en los tiempos difíciles y estar agradecido. Mire, el apóstol, a pesar de todo esto, lo que hemos visto en la palabra, mayormente estaba agradecido con Dios por muchas cosas. ¿Y sabe por qué estaba muy agradecido? Porque se cumplió el objetivo por el cual Dios lo comisionó. Cuando en aquel camino él iba con cartas, recordemos, si hacemos historia un poquito, recordemos que él le pidió a los principales cartas para ir a matar creyentes de Jesucristo, ¿verdad? Y él iba en el camino y el Señor se le apareció, iba comisionado a perseguir cristianos. Y en ese momento el Señor se le apareció y le dio una nueva instrucción, le cambió la vida, ¿verdad? Pero ahora en esta carta le dice a Tito, le dice a Timoteo que se cumplió el objetivo, que a pesar de todas las cosas malas, a pesar de que quedó solamente con Lucas, que Demas se fue al mundo, que otros hermanos por cuestiones del ministerio los tuvo que mandar atrás, los tuvo que comisionar a otro lado, porque él sabía que él no podía ir y que el evangelio no solamente lo puede hacer él como ministro, y necesitaba otros colaboradores. Dice, a Tito lo tuve que mandar a otro lado. Dice, a otros hermanos tuve que mandarlos a otro lado, pero al final me quedé solo y estoy un poco triste, pero ¿sabes una cosa? Le dice a Timoteo, el objetivo principal se cumplió. El objetivo principal se cumplió. Dice, el Señor me dio fuerza para que por mí fuese cumplido la predicación. No dice, para que se vaya a cumplir. No, ¿verdad? Ni habla en pasado, habla, se cumplió. Se cumplió. El objetivo se cumplió, hermano. Mire, él decía, ya voy a morir. Ya el Señor me anticipó y me dijo, así igualito como cuando Moisés le dijo, ¿se recuerdan cuando Moisés le dijo a la congregación, yo no voy a pasar el Jordán? Ya el Señor me dio claridad en eso. Yo no voy a pasar el Jordán. Y el Señor le había dicho, sube a la montaña y listo. Así mismo Pablo estaba diciendo acá. Pero usted no ve tristeza ni en Moisés ni en Pablo con relación a ese hecho, a que van a partir. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres sabían que era mejor morir en Cristo es ganancia, hermano. Pero a pesar de eso, Pablo está hablando de las luchas terrenales, las luchas que se llevan en el ministerio como ministro. Pero al final de todo, lo dice en el versículo, se cumplió el objetivo. ¿Y por qué se cumplió el objetivo? Se cumplió el objetivo porque se guardó la fe. Tenemos que guardar la fe en tiempos difíciles. En el mundo vamos a tener aflicciones, dice la palabra, ¿verdad? Es más, eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Si usted busca las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio, le digo, en el mundo tendrán aflicciones. Pero ¿qué dice en la segunda parte del versículo? Pero confiad, yo he vencido. Lo dice el verso, ¿verdad? Entonces lo tenemos que saber, hermano. Vamos a tener aflicciones. Dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido. El Señor venció, hermano. Y Pablo
En esta carta nos da claridad en eso. Decía, se cumplió el objetivo. Ya yo estoy listo porque yo voy a partir, dice, para ser sacrificado. ¿Y por qué? Porque muy seguramente sabía que los romanos le iban a dar una muerte un poco violenta. De hecho, todos los apóstoles del Señor tuvieron muertes violentas, solamente Juan, que sobrevivió a la de él. Miren, tan bonito que el apóstol Juan, Dios le dio la capacidad de sobrevivir a una muerte violenta y terminó viejo en la isla de Patmos, donde escribió cartas y recibió la revelación. Pero los demás tuvieron muertes violentas, por eso Pablo dice, ya yo estoy a punto de ser sacrificado, porque esta carne la van a sacrificar. Pero mi alma tiene guardada una corona. He guardado la fe. Y así vamos a tener algunos Alejandros en nuestra vida, hermano. Téngalo por seguro, porque una vez que usted pone su mirada en Cristo, el diablo la pone en usted, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando el diablo no lo molesta a usted, es porque usted no es objetivo para él. Porque ya usted, por muy bueno que usted crea que es, usted está condenado, hermano. Espiritualmente el ser humano está condenado si no va a Jesucristo. Pero una vez usted pone su mirada en Cristo, usted reconoce que usted está mal, y usted reconoce que necesita a Cristo para reconciliar la relación entre usted y el Padre. Ahí usted se vuelve objetivo del diablo enseguida. Y esa palabra que dice que como león rugiente está buscando a quien devorar, entonces el león empieza a levantarse en su vida. Entonces vienen los Alejandros, carceleros a su vida, a hacerle males. Pero cuando ocurren estos Alejandros, cuando lleguen esos Alejandros en su trabajo, en su vida personal, en su carrera, en todos los ámbitos, porque en el ámbito del apóstol, Alejandro significó una persona que era el guardia de seguridad de él, que le hacía daño, quien lo cuidaba allá en esa casa, porque él se le asignó un lugar para que quedara unos años predicando, ¿verdad? Pero ese Alejandro puede ser esa persona que te está haciendo daño, puede ser ese jefe, puede ser ese mal esposo, esa mala esposa, ese mal padre, ese mal hijo, ese mal profesor. En todos nuestros ambientes se pueden levantar Alejandros, hermano. En todos nuestros ambientes se pueden levantar esos Alejandros que harán muchos males, pero tenemos que decir como lo dijo el apóstol. ¿Sabe una cosa? El Señor le pague conforme a sus hechos. Pero yo debo guardar la fe y debo ser agradecido con Dios. Y tenemos que recordar la palabra. El Señor Jesucristo lo anticipó y dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y sígame. Y la cruz no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque si usted recuerda y lee el Evangelio, inclusive ni siquiera tiene que leerlo, porque hasta eso de pronto las películas que hacen en Semana Santa de pronto sí aciertan. Entre todas las cosas que quieren recrear, que casi que no aciertan en muchas, entre esas sí aciertan. ¿Saben en qué aciertan? En que el Señor Jesús tuvo que recibir ayuda porque la cruz era muy pesada. Si recuerdan eso, lo dice la Biblia. Porque es que la cruz no es fácil, hermano. La cruz no es fácil. Y Jesucristo nos lo dijo. Estamos plenamente advertidos. Nos lo dijo. El que quiera venir en pos de mí, tome la cruz y sígame. No te está diciendo que esto va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. No va a ser fácil. Mira el ministerio del apóstol. Estamos hablando aquí cuando ya llevaba casi más de 2 años en Roma, posiblemente. Pero si usted echa atrás, apedreado, encarcelado, naufragó, mejor dicho, ¿cuántas cosas no le pasaron? Así que era un hombre que se había formado en el Evangelio, en las luchas, en las aflicciones, en las tribulaciones. Pero aún así, al final, cuando ya no habían latigazos, de pronto, bueno, no sabemos, de pronto este señor Alejandro hasta aprovechaba y abusaba y le pegaba. Ahí no sabemos porque no queda registrado. Pero ya no había naufragio, ya no había apedreamiento, pero habían otras cosas que resentían al apóstol. La soledad de sus colaboradores, unos porque se fueron amando al mundo y otros por cuestiones del evangelio que los tuvo que enviar a otro lado. Pero le dice a su gran discípulo, toma a Marcos y venga. Toma a Marcos y venga porque estoy solo. Los hermanos se han tenido que ir, unos se fueron al mundo y otros por razones del ministerio.
tráeme los pergaminos, necesito los pergaminos, los dejé. Trae inclusive el capote, mira, hasta una capa manda a buscar. Pero entre tantas cosas malas, entre tantos sufrimientos, vemos este gran hombre de Dios que dice, pero estoy agradecido con Dios. ¿Sabe por qué estoy agradecido con Dios? Porque me ayudó a guardar la fe, me dio fuerzas para guardar la fe. Y así como me dio fuerzas para guardar la fe, también logró que se cumpliera el objetivo. Y se cumplió el objetivo. Se cumplió el objetivo. Y si ya estoy a punto, ya voy a partir, pero el objetivo se cumplió. Qué chévere, ¿verdad? Que Dios te comisiona a ti algo y cuando tú estés al final de tu vida, tú tengas esa tranquilidad de decir, Señor, no te fallé. Señor, lo hice tal como me lo dijiste. Se presentaron situaciones difíciles, pero sabes que guardé la fe, Señor. Tu Espíritu me dio fortaleza, tu Espíritu Santo me dio fortaleza y guardé la fe, Señor. Y tú me entregaste una obra y la realicé. Así como dijo Jesucristo. Jesucristo lo dijo, se lo dijo al Padre. Ninguno de los que me diste los perdí, solamente uno se perdió. Porque él sabía que Judas se tenía que perder. Me dijo, de los que me diste no perdí ninguno, solamente uno se perdió. Pero por cuestiones de que ya tarde. Y cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es. Dijo, Señor, ya lo hice. Tal como lo mandaste, así se hizo. Y yo creo que esa es la tranquilidad de todos nosotros, los que Dios ha puesto alguna responsabilidad en nosotros, que tengamos esa tranquilidad, Señor, y decirle, en el final de nuestros días, si tenemos esa oportunidad, porque no es una constante que Dios le avise a todos sus hijos cuándo van a partir, ¿no? Esto es un privilegio que Dios, pues, en su multiforme de gracia y amor, a algunos les avisa. De pronto a otros les toma por sorpresa. Pero lo bonito es que tú tengas esa tranquilidad de decir, lo he logrado. ¿Cómo se llama el evangelista que falleció el año pasado, este poquito, el argentino? ¿Qué más? Falleció de cáncer. Julio. Bueno, no recuerdo el hermano. Un gran evangelista que falleció el año pasado. No, evangelista. Ay, se me olvida el nombre del hermano. Yo vi una entrevista en los finales de él, cuando ya lo habían desahuciado los médicos, y él estaba tan contento, hermano, porque decía que había cumplido su ministerio, lo cumplía a cabalidad. Un argentino, uno altico, blanco, ahora mismo no lo recuerdo, un gran evangelista, muy reconocido internacionalmente, pero él en una última entrevista decía, estoy tan agradecido porque yo pude cumplir lo que Dios me encomendó. Qué lindo, ¿verdad? Que tú tengas esa tranquilidad de decir, Señor, no fallé, a pesar de todas las cosas difíciles, como dice el hermano Pablo aquí, a pesar de todas las cosas difíciles, a pesar de todas las cosas difíciles, de los ataques del diablo, de los dardos, pude tener la armadura de la fe. Mire, el apóstol Pablo fue el que escribió sobre la armadura de la fe. ¿Usted cree que él lo utilizó? Claro que la tuvo que haber utilizado. Claro que tuvo que haberlo utilizado y la pudo, esos versos los puso en obra en su vida. Tantas dificultades, hermano. Pero digo, he guardado la fe. Y tenemos que estar agradecidos, hermano. No importa cuánta dificultad hay en nuestra vida, en cuántos momentos adversos, cuántos reveses. Posiblemente el apóstol, cuando salió de su segunda defensa y se le asignó una casa, dijo, wow, se compuso la cuestión. No voy a estar en cárcel con otros presos, voy a estar y voy a tener acceso a los hermanos al evangelio. Pero ¡pum!, le ponen un carcelero contrario. Si se da cuenta, cuando uno cree que de pronto las cosas van a enderezar, ¡pum!, sale otra situación. Pero él sabía, él decía que el objetivo se tenía que cumplir, se cumplió. Ese es un verso muy bonito, hermano. De pronto es uno de los versos principales donde Pablo dice y da claridad de que su objetivo se cumplió, que cumplió el objetivo al que Dios le llamó, que fue la extensión del evangelio fuera de la nación de Israel, extender esa palabra a aquellas otras personas. Y a pesar de que todas las cosas
pero aún así tenía muchos otros hermanos que al final los menciona a todos. Le da saludos a Priscila, a Onésimo, a todos estos hermanos que le colaboraron. Y por eso le digo, el ministerio no es de una sola persona, hermano. Para aquellos ministros que nos escuchan, mire todos los hermanos que el apóstol saluda al final. Todos estos hermanos colaboraron en su ministerio de alguna u otra forma. Mire, acá dice antes que en casa de Carpo dejó los libros y mayormente los pergaminos, dice, ¿sí o no? ¿Por qué será que los dejó en una casa ajena? Muy seguramente este hermano fue de gran utilidad para el ministerio y él convivió mucho tiempo con él. Allá guardaba sus pergaminos, allá guardaba, de pronto allá residía cuando estaba en ese sector, o era quien le ayudaba y le cuidaba los escritos cuando él escribía. ¿Sí se da cuenta? Todos los hermanos son importantes, todos. Y él los menciona, saludes a todos. A Prudente, a Linio, a Claudia, a todos los hermanos. Estuvo rodeado de muchas personas que le ayudaron durante todo su ministerio. Pero al final, solo Lucas estaba con él, fíjense. Y él sentía un poquito de tristeza por eso, pero esa tristeza la opacaba esa euforia, ese amor y esa gran satisfacción que él tenía, que decía, me espera la corona de justicia porque he ganado la batalla. Y no solamente que yo haya ganado la batalla, porque él decía, así como yo voy a ganar esta batalla, ustedes también van a ganar, porque la corona no solamente para mí. ¿Saben qué se gloriaba a él? Lo que dijo al final, el objetivo se cumplió. Aquí es que el objetivo no era que yo ganara una corona. El objetivo de Pablo era el que le mandó Dios. Que fue la extensión. Y él lo deja claro. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación a todos los gentiles. Ese era el objetivo, la comisión, el ministerio que Dios le entregó a él. Lleve el apóstol, lleve el evangelio, predique el evangelio. Su corona, su salvación, llega a través de ¿qué? De reconocer a Jesucristo. Así como usted y yo tenemos hoy acceso a esa corona, porque hay que hacer una diferencia en esto, hermano. Pablo no tiene una corona de justicia porque haya llevado el evangelio. La corona de justicia es por Jesucristo. La corona de justicia la obtenemos por Jesucristo, quien nos da el acceso a la salvación. Pero además de eso, el Señor nos hace partícipe de la obra, y eso era lo que a él más le gustaba. Él decía, tengo una corona de justicia, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios me comisionó en algo y el objetivo se logró a pesar de todas las cosas. Estaba viviendo situaciones difíciles. Póngase en el puesto del apóstol. Pero ¿sabe qué? Que en medio de las situaciones difíciles logramos ver tanta alegría y tanta emoción. Todavía tenía tiempo para saludar a los hermanos, imagínense usted. Se acordaba de todo. Y en otras cartas siempre decía, estoy orando y hago repetidas oraciones por todos los hermanos. Porque en tiempos de dificultades es prominente guardar la fe, hermano. Tenemos que guardar la fe. Y estar agradecidos porque, ¿sabes qué? Porque Dios tiene el control. Lo decía la alabanza ahorita que estábamos cantando la alabanza, ¿verdad? Tú siempre tienes el control, ¿verdad? Ahorita en los cánticos de alabanza y adoración cantamos una alabanza que decía así, ¿verdad? Tú siempre tienes el control. Dios siempre tiene el control, hermano. Y el apóstol lo sabía. A pesar de los tiempos difíciles, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Guardar la fe. Guardar la fe. Y adicional a eso, si Dios nos comisiona algo, hermano, no importa la situación que pase, no importa los Alejandros que pasen y se levanten, Dios nos va a dar la fuerza para que el objetivo se cumpla. Y los Alejandros no solamente se levantan contra los ministros, se levantan también contra las ovejitas. Hay muchos Alejandros carceleros en las vidas de muchos hermanos que nos están escuchando y que nos ven. Pero queremos decirle que a pesar de que estés solo, y te hayas ido, el Señor está contigo, mi hermano. Agradece, da fe. Y ese Alejandro lo vas a vencer y déjale esa carga al Señor. El Señor le va a pagar, así como dice el apóstol.
el Señor le pague conforme a sus hechos, porque es que en realidad es conforme a los hechos. La Biblia dice que cuando se abran los libros, las personas van a ser juzgadas por sus acciones, ¿sí o no? Si usted lee el libro de Apocalipsis, cuando se abren los libros en el juicio, las personas van a ser juzgadas por sus hechos. Por sus hechos. Y mire, no tanto eso, porque mire que acá dice, arriba dice que el Señor es el juez justo. Dice por allá por el verso 9, dice, por lo demás está guardada la correa de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Entonces, por eso el apóstol le dice que Dios le pague conforme a sus hechos. Cuando se abren los libros, es más, no tanto así. El apóstol en otro aparte dice que a nosotros, a la iglesia, se nos van a dar galardones aparte, porque dice que en el tribunal de Cristo nuestras obras serán también puestas a consideración. Y sabe que va más allá y dice lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Sí se da cuenta? Que a veces hay cosas en nuestra vida, pero a pesar de eso, afortunadamente para la iglesia sabemos que en el tribunal de Cristo se nos darán otros galardones y se evaluarán nuestras obras, pero no tendrá ninguna incidencia en nuestra salvación, porque ya estaremos con el Señor para ese momento. Pero las obras son muy importantes. Lo que esté pasando en nuestra vida, lo que estemos viviendo en el momento, tenemos que ajustarnos en ese momento de intranquilidad, en ese momento de desesperación, en ese momento que sientes que ya lo que sigue es un abismo donde vas a caer. Guarda la fe. Guarda la fe y sea agradecido, sobre todo como el apóstol. Mire, había agradecimiento en este hombre. Estaba alegre. Decía, a pesar de que hay una tristeza, y tenía un motivo de tristeza porque se había quedado solo y solamente tenía un solo colaborador, porque es que esta tarea no la puedo. Mire, Moisés, cuando en un momento de tanto peso, tuvo que solicitarle al Señor que repartiera la carga entre 80 más que consiguió. Dijo, el Señor le dijo, consigue 80 hombres. Bueno, le dio unas instrucciones claras, precisas, y trajeron 80 ancianos y el Señor redistribuyó. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Moisés fue un hombre que Dios le invistió de una gran entereza, un gran dominio propio, un gran varón, ¿sabe qué? Él dijo, Señor, yo solo no puedo hacer esto, Señor. ¿Sí se dan cuenta? Un ministro como Moisés dijo, ayúdame, Señor, repartamos la carga entre algunos, porque es que esto no se llama, eso no es solamente con nuestra fuerza, y eso mismo le pasaba a Pablo. Él se apoyaba en sus colaboradores, él se apoyaba mucho en sus hermanos, en todos los que había provisto el Señor para su ministerio. Por eso le dio tanto y se enojó tanto cuando en el primer viaje un hermano se fue y los abandonó. Y por eso en el segundo viaje le dijo, no va más al valle. No, señor, usted no va más aquí al viaje con nosotros, porque usted nos desamparó y no lo voy a llevar más. Porque él sabe que se necesita fortaleza para hacer esto. Se necesita el apoyo de los hermanos. Pero aún así, en todas esas adversidades, él estaba contento. Contento, decía, Señor, gracias porque me ayudaste a guardar la fe. Me diste fuerza, guardé la fe. Y lo principal, Señor, lo principal fue que se cumplió el objetivo. Y a eso era lo que él se refería y le decía a Timoteo, le dice, es una carta pastoral y está diciendo, miren, con todo lo que yo te estoy contando que me está pasando en mi vida, va a servir a ti. Eso te va a servir en tu formación a ti, porque esas situaciones van a llegar a tu vida también. Esas situaciones van a llegar, le decía a Timoteo. Tanto así que le decía, guárdate tú también de él. Pero no porque Timoteo estuviera preso y Alejandro le fuera a hacer daño. Está diciendo, guárdate de los Alejandros que se pueden levantar en tu vida. Guárdate de ellos también. Y hoy nos dice Dios a nosotros. Se pueden levantar Alejandros en nuestra vida, pero confiemos. Ahí le dice, ¿dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe por qué? Porque el Señor resucitó. Lo dice la Biblia, hermano. Sencillo. ¿Dónde está la muerte de tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria?
porque Jesucristo venció, hermano. Y esa es nuestra esperanza. Mire, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza viva. Esa es nuestra esperanza viva. Él no es una esperanza muerta. Él es una esperanza viva. Bendito Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza viva, dice la carta a Pedro. Es nuestra esperanza viva. Y en esa esperanza es que nosotros no, en esa esperanza era que Pablo cogía fuerza, así como dice, el Señor me dio fuerza, ahí es donde cogía fuerza, porque él sabía, el Señor ya venció la muerte, ya en la cruz lo dijo, consumado es. Y sabía que por lo demás se iba a llevar a cabo, porque que él no se comisionó solo, lo comisionó Dios, no fue él. Digo, usted toma planes por su cuenta, posiblemente esos planes se pueden hacer o no se pueden hacer porque Dios los puede autorizar. Y el gran ejemplo es Pablo. Tomó cartas de los principales y les dijo, denme cartas, denme autorizaciones, poderes que voy a matar cristianos. Ese era su plan en el mundo. Él tomó un plan, lo voy a hacer y ya tenía todas las herramientas, ¿verdad? Pero en el camino Dios cogió y ¡pum! Obstaculizó el plan y dijo, bueno, ese plan se acaba y ahora vamos con otro plan. Fíjense, el plan que él tomó en el mundo no lo pudo llevar a cabo, ¿verdad? Pero Dios le dio otro plan y aquí en esta carta le dice a Timoteo, se concluyó todo, se hizo todo con relación como Dios me lo mandó. Y así pasa en nuestra vida. A veces nosotros hacemos planes y pueda que Dios esos planes no los deje que funcionen. Pero tenga por seguro que los que Él envía a su vida, esos sí se van a cumplir. A los que Él los comisionó, esos sí se van a cumplir. Porque eso no se los inventó usted, eso se los está dando Dios. Y eso sí se van a cumplir. Cuando Dios le dijo a Moisés, ve y habla con Faraón porque los va a dejar salir, Moisés decía, yo no puedo, eso no puedo. Pero usted se imagina a Moisés el día que salieron de Egipto, la alegría que llevaba y decía, Dios mío, se cumplió el plan. Se cumplió. Tú me lo dijiste allá en el monte cuando vi la zarza, me lo dijiste. Y yo no lo creía. Yo decía, yo no puedo ni siquiera hablar con el Faraón. ¿Quién soy yo para hablar con Faraón? Pero el día que salieron, usted se imagina a Moisés el día que salieron. ¿Cuánta emoción llevaba Moisés cuando salió con el pueblo? Porque se cumplió lo que Dios le dijo. Dios le dijo, saca y celebra la Pascua. Y lo cumplió. Pero Moisés no tenía ese plan. Muchas veces nosotros tomamos planes, pero cuando Dios da un plan y un propósito a nuestra vida, ese sí se va a cumplir, hermano. Se cumple por encima de lo que sea porque es Dios. Si Dios abre, ¿quién cierra? Y si Él cierra, ¿quién abre? Si Él levanta su mano, ¿quién la va a parar y quién va a sostener la mano de Dios? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Y eso nos da la fe. La fe y guardar y ser agradecidos. Vienen momentos difíciles. Ves la orilla del abismo y ya vas a lanzarte. Créanme que siempre Dios va a dar la salida. Mire, ayer, para terminar, ayer vimos una película que fíjense, sin querer queriendo, a Dios me la trae recuerdo. El final de la película trataba un hombre que vivió más de 50 años preso. Ya tuvo tanto tiempo preso que cuando le dieron la libertad después de 50 años, ya no se hallaba en la sociedad. Ya sentía que la sociedad no era para él. Y sabe que al final de cuentas, terminó ahorcándose donde vivía en el apartamento, se ahorcó porque no podía con la sociedad. 50 años atrás, cuando él fue preso, él decía que cuando mucho veía un carro, cuando sale 50 años después decía, ya no hay espacio ni por donde caminar, tantos vehículos, tantas personas, tantas cosas, ya no soy útil, ya soy viejo. Al final le ganó el abismo, le ganó. Pero después más adelante, otro que también tenía casi el mismo tiempo, ya llevaba entre 40, casi 40 años también preso con él, obtiene la libertad. Y al final, cuando está en ese mismo desespero, ya prácticamente se sentía, ¿sabe qué quería ese hombre? Incluso en la película, quería cometer un asesinato o hacer un delito grave para que lo devolvieran otra vez a la cárcel, porque ya no se hallaba afuera. El Señor le mandó un salvavidas. Y otro amigo le dejó unas pistas y lo comisionó para que lo ayudara y le dio otra esperanza. Y ahora en este estudio me recuerdo porque es así. A veces tú estás en el límite. Estás en el límite y ya estás viendo la soga y ya te vas a ahorcar. Cualquiera que sea la situación. Pero llega el momento y así como en esa película al final Dios le da ese segundo aire a esa otra persona
y no permite que se quite la vida y le da otra salida y tiene una nueva vida. Así es igual con nosotros. A veces las situaciones nos están agobiando y ya tú estás diciendo, Dios mío, ¿para dónde voy? Pero llega Dios y te rescata. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestra esperanza viva, Señor Jesucristo. Tú nos dijiste, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y ese verso tiene que meterse en nuestros corazones y tiene que escribirse en nuestra alma. Cuando se escribe ahí en el corazón de nuestra alma, nosotros lo sabemos, porque cuando lleguen esos momentos difíciles, guardaremos la fe, como dice el apóstol, y seremos agradecidos, porque dentro de esos momentos de lucha, tenemos que saber que tú has vencido, Señor. Y si tú nos comisionas, ¿quién más que tú para que soporte y sustente nuestra vida, Señor? Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. No es fácil. Allá está ese león rugiente, como dice la palabra, pensando a quién devorar. Pero el apóstol en esta carta le dice a Tito, Dios me salvó del león que me quería devorar. Y es así. Estamos muy agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú has hecho en nuestra vida, pero permite que a los hermanos también, Señor, que les alcance tu misericordia, así como lo has hecho con nosotros, Señor, a todos aquellos que están en un momento difícil, en enfermedades. ¿Cuántos momentos difíciles? ¿Cuántos Alejandros no se pueden haber levantado en la vida de los hermanos, en nuestra vida? Pero, Señor, esa misma confianza que le diste al apóstol, esa misma fuerza, como dice él, el Dios me dio la fuerza. Nos deje esa fuerza para superarlos, Padre Santo. No permita, Señor, que fallemos como Demas. Este hermano Demas triste amó más al mundo, como lo dice el apóstol. Saca esos Demas de la iglesia. No queremos más Demas en la iglesia, Señor. Queremos más Timoteo, más Tito, más Marco, más Lucas. Mire, todas estas aflicciones pasaron, Señor. Por ahí estaba Lucas con el apóstol ahí, dando la buena batalla. Esos son los hermanos que queremos a nuestro lado de los ministros, Señor, dando la buena batalla. Y para aquellos tiempos difíciles en nuestras vidas personales y en todo lo que nos rodea, Señor, danos esa fuerza, así como dice el apóstol. Dios me dio fuerza, a pesar de que estuve solo, Dios me dio fuerza. Así que en esos momentos que estemos de soledad, hermano, tú que me escuchas, guarda la fe, porque ahí está el Señor y te va a dar fuerza. Él te dará fuerza. Recuerda que la palabra nos dice que junto con la prueba, junto con el momento difícil, Dios nos dará la salida. Dios nos dará salida. Dios sabe cuánto podemos soportar sobre nuestros hombros y Él nos dará la salida. Pero tenemos que ser agradecidos, así como estaba el apóstol. El apóstol decía, estoy agradecido, viene una corona de justicia. Estoy agradecido, y esa corona no solamente para mí, sino para todos los que aman al Señor Jesucristo. Él era claro y decía, esa corona no es por lo que yo logré hacer, esa corona es por el amor a Jesucristo, y si tú le amas, tú también vas a tener una corona. Pero estoy agradecido con Dios porque el propósito por el cual Él también me puso, ese también se cumplió, que fue la predicación del Evangelio fuera de la nación de Israel. Gracias te damos, Señor, porque a todos nos has dado alguna comisión, a los ministros, a nuestras vidas personales, a las ovejitas, a todos, Señor. Gracias porque ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a siempre tener esa esperanza viva, que nunca el diablo nos vaya a quitar esa esperanza que es en ti, Señor Jesucristo. Eso es lo principal, que guardemos la fe en la esperanza que eres tú, Señor, porque nuestra vida tiene que ser cristocéntrica en la esperanza en ti. Como dice la palabra, en algún momento sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos en pie seremos transformados y estaremos siempre a tu lado, Señor. Qué maravilloso es, Señor Jesús. Gracias porque esa promesa y esa esperanza viva la anhelamos y la tenemos escrita en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén.